voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Esta es la parte 12 de una novela que venimos leyendo llamada La Paz de los Sepulcros, escrita y publicada en 1995 por el autor Jorge Volpi. La novela fue publicada en uno de los periodos más convulsos de la política mexicana reciente. En 1994 se daba el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI. Asimismo, en ese mismo año se daba el levantamiento del EZLN en Chiapas. Además, se vivía una fuerte crisis económica debido a una devaluación del peso y la pérdida generalizada de la confianza en las instituciones mexicanas. En ese contexto, Volpi escribe una novela que no menciona nombres reales, pero que claramente retrata el sistema político mexicano de la época, donde el crimen y la impunidad están entrelazados con el poder. ¿Les parece si comenzamos? No hay muerte injusta, solo vida interrumpida. Parte 12. La catedral parecía una nave espacial inmensa, desde que le colocaron las luces fluorescentes. Un monstruo marino saliendo a flote desde las profundidades de la noche del Zócalo. Una ballena multicolor en medio de la negrura de sus piedras. Los focos permanentemente apagados de Palacio Nacional y los edificios que la circundaban. La plaza vacía e inmóvil, cada noche. Apenas después de las 10 se podían observar algunos policías en vela, asustados por la soledad y el viento. Desde hacía tantas noches. El asta bandera permanecía invisible, opaca, mientras los últimos automóviles huían ferozmente hacia sus casas o se refugiaban en los estacionamientos de bares y restaurantes, como si en realidad existiese o existiera una prohibición, un toque de queda, soñado o inventado a las 10 de la noche, un trueno que sonase a un mismo tiempo en las cabezas de todos los habitantes de la ciudad. A partir de esa hora, nadie estaba ya dispuesto a caminar por las calles, a ventilar sus pulmones, a mirar el firmamento sin estrellas ni luna, a recorrer siquiera unas cuadras de las estaciones del metro para dirigirse a sus moradas. Solo unos cuantos vehículos recorrían veloces las calles, avenidas y periféricos de la ciudad, mientras cerca de las 7 el flujo es imposible. Solo dispuestos a llegar cuanto antes a instalarse con sus familias frente a las televisiones, incapaces de perderse uno solo de los capítulos de las telenovelas interactivas de cada velada. 2 horas de duración en cualquier canal por cable con sistema IA. Antes, la nocturna ciudad se vaciaba por el temor fundado de la gente hacia asaltos y robos, violaciones y descuartizamientos, acciones del FPLN y de la contraguerrilla, violencia de los cuerpos policíacos y de los NUCs, que rodeaban con sus vestimentas estrafalarias las zonas de prostitutas y tráfico de drogas. Pero ahora ya ni siquiera este miedo era real. La gente se ha acostumbrado a vivir en una ciudad diurna. Las personas normales viven bajo la luz del sol, y no les importa dejar a merced de unos cuantos noctámbulos o noctívagos el dominio de la noche. La ciudad era 2 ciudades, una para aquellos que trabajaban y estudiaban y se divierten, y luego regresan a sus hogares lo más rápido posible, en cuanto atardece, y otra para los pocos que se atreven a confrontar las tinieblas, apiñados en antros y efímeros, la ciudad de los vagos, los bebedores, los ladrones, encerrados también en sus cuevas, y cuyos rostros se encuentran de vez en cuando bajo la bruma del amanecer. Una, la ciudad del progreso, del movimiento, de las aglomeraciones, de la democracia. Otra, en cambio, la ciudad de la desolación, de las escapadas rápidas, del silencio, del vacío. Ahí estaba la catedral psicodélica, como único guardián de las correrías nocturnas,
como vigía de los escasos merodeadores de aquellas horas. Sin embargo, aunque sus ventanas exteriores demostraban lo contrario, ni una sombra, ni un destello, en el interior de uno de aquellos edificios en apariencia huecos, se ocultaba otra vida, la vida de la política y la muerte. En las amplias oficinas del Ministerio de Hacienda, en Palacio, se encontraban reunidos, después de sus horas de trabajo, que ahora terminan rigurosamente a las 6 de la tarde, el propio presidente del Villar se retira a escribir a esas horas. Los miembros del gabinete. Pocos saben que cada noche se instalan en ese ritual extravagante, en vez de irse a sus casas para acompañar desde temprano a sus familias. Como dicen, acuden todos religiosamente a los territorios de Luciano Bonilla, ministro de Hacienda. Las amplias salas de palacio se transforman otra vez en dominio de los poderosos, las zonas de oficinas perfectamente acondicionadas como comedores, estancias, baños y recámaras, una mansión privada para servicio de los verdaderos dueños del país, un tesoro nacional, convertido de nuevo en el teatro donde se toman las decisiones fundamentales de la nación, y donde los ministros hallan un poco de distracción y gozo, como pago por tomar tan arduas decisiones. El champaña y los bocadillos de caviar y salmón circulaban sin cesar, en contraposición con la imagen del ministro Bonilla, comiendo tacos y quesadillas en un promocional televisivo para defender nuestra idiosincrasia. Mi informante incluso anotó en su cuadernillo cuántos bolovanes se comen cada uno. Mientras tanto, en la sala oval, frente a un inmenso y espantoso retrato de Echeverría, otro espectáculo estaba a punto de iniciar. 3 mujeres, una de las cuales era Azucena, mi fuente de información, especialmente contratadas para el patriótico acto. Apenas vestidas con gasas verdes, blancas y rojas, apagaban un grupo de velas encendidas con sus partes pudendas, ante el regocijo de la mayoría y el aburrimiento de otros tantos que ya habían presenciado el acto infinidad de ocasiones antes. ¿Se trataba de una fiesta? No exactamente, o al menos ellos no lo consideraban así. Un escape, la atmósfera necesaria para liberarse de sus muchas responsabilidades, un remedio. Porque de cualquier manera, ahí entre los cuerpos de las mujeres y los jovencitos alquilados y el alcohol y la coca, se tomaban también muchas de las decisiones trascendentales para la sobrevivencia del régimen del presidente del Villar, para esas horas de seguro dormido en su alcoba de los pinos, aunque él jamás se haya enterado. ¿Acaso en aquella velada decenas de nuestros asuntos estén en juego? ¿Contrataciones y desplazamientos? ¿Políticas comerciales, internacionales y de seguridad nacional? ¿Quién podría saberlo sino ellos? Pero de lo único que con certeza se enteró mi informante mientras estaba, como decir, al lado o abajo del doctor Corral Morales, fue que si en el menor recato, él, uno de los mejores abogados del país, el pulquérrimo fiscal general egresado de Yale, ordenó borrar a un preso que decidió denunciar, tras una huelga de hambre, los actos de corrupción del Penal Federal de Alta Seguridad de Parras. Cerca de las 4 de la madrugada, un ujier fue de sala en sala y convocó a todos y cada uno de los ministros a un gran saldón de actos. Los desnudos se vistieron, las mujeres se volvieron a maquillar y peinaron sus cabellos revueltos. Los muy borrachos se la bajaban con coca, pero con puntualidad perfecta a las 4, todos y todas estaban ya listos, perfectamente dispuestos en sus respectivos lugares. Al centro, el anfitrión permanente, doctor Luciano Bonilla, presidía. Como cada jueves, habría dicho, contamos con la presencia del doctor Alonso de Bernardes. Ante el atronador aplauso, Azucena aprovechó para escabullirse a la parte trasera del salón y se escondió bajo una mesa de amplios manteles. Alonso de Bernardes, un viejecillo que contrastaba con la vitalidad de los jóvenes ministros, vestidos con un descarapelado traje gris, habría agradecido la ovación con una ligera inclinación de la cabeza y un «gracias, amigos», apenas audible. Las luces se apagaron y una gran pantalla fue descolgada del techo. El anciano le hacía de expositor con una especie de varita luminosa. «Empecemos con usted, Mario», se refería al doctor Soberanes, ministro de Educación,
Si le parece bien, exclamó Alonso de Bernardes, al tiempo que en la pantalla aparecía una carta astral diseñada por él, que procedió a explicar con todo detalle, sin que mi informante pudiese retener en su memoria ninguno de los bizarros comentarios del presunto astrólogo. Desde las 4 hasta las 5:30, según los datos de mi informante, la cual estuvo a punto de dormirse bajo la mesa, los ministros oyeron atentamente las explicaciones del astrólogo, quien pasaba una carta astral a otra y resolvía con base en sus esquemas estelares todas las dudas que le presentaban los asistentes, de sus maneras de actuar y comportarse hasta cómo vestirse uno cada día de la semana, desde problemas con el déficit público hasta las relaciones con Guatemala y Estados Unidos, y desde los modos de engañar a sus esposas hasta cómo descubrirlas si eran ellas quien los engañaban. Esto es conveniente o propicio, esto no, de esto no se puede afirmar nada. Iba explicando el astrólogo con calma y parsimonia, alrevesando sus teorías y dándole consistencia a sus implacables consejos. La sesión habría concluido con una serie de aplausos que testimoniaban el entusiasmo que el viejecillo despertaba en los poderosos. Las perspectivas para la semana en turno eran más halagüeñas que desalentadoras. Entonces, los ministros se habrían levantado y se harían despedido, con fuertes abrazos, mientras el doctor Bonilla acompañaba al ilustre conocedor de estrellas hasta su automóvil, una limusina Mercedes último modelo. «Parece que ya solo quedamos nosotros dos», le había dicho Bonilla al ministro del Interior con un gesto que testimoniaba el macabro doble sentido de su afirmación. Si tú lo dices. Ambos sabemos que nadie se atrevió a hacerle a Bernardes la pregunta crucial. ¿A quién de los dos va a preferir del Villar ahora que está muerto Navarro? Ironizó Gustavo Iturbe. No. Respondió Bonilla inexpresivo. Más bien, ¿qué va a pasar cuando se sepa lo de nuestra guerrilla inexistente? Yo no inventé a Gabriel. Al verdadero no. Bueno, Luciano, ¿qué pretendes? El fin de las hostilidades. Yo no compito contigo para la sucesión. ¿Y entonces cuál es el problema? Ninguno. Bonilla sonrió. Somos amigos. Solo quiero que lo sepas. De acuerdo, pero tendrás que demostrármelo. Te pido que sacrifiquemos a Mercado. Sabes que eso no puedo hacerlo. La amistad, el gran valor de la amistad. Llámalo como quieras. Bonilla estaba a punto de exaltarse. Mi respuesta final es no. Entonces, no hay nada más que hablar. Adiós. Terminó Iturbe antes de marcharse. Que tengas un buen día. Antes del amanecer, Palacio se encontraba de nuevo vacío. Apenas podía concentrarme con tantos datos, tantos hilos que seguir, tantas pistas, de las cuales inevitablemente tenía que hacer una selección, la cual, por más pensada y cuidadosa que fuese, dejaría en el aire otras tantas posibilidades que tal vez resultarían determinantes para conocer las causas del destino de Ignacio Santillán, mi amigo de la escuela, mi sombra. Anoté, como si fueran asuntos separados, cada una de las cosas que, de un modo u otro, se relacionaban en esta, nuestra historia compartida. Sirvan estos puntos como una concesión al thriller. 1. Ignacio Santillán y Alberto Navarro, ministro de Justicia, son asesinados en un cuarto de motel. Punto 2. Aunque el gobierno no lo afirma de modo contundente, acepta sotto voce que los culpables del crimen son miembros del FPLN. Punto 3. También se culpa a la guerrilla de un complot de robo de cadáveres. Punto 4. Alguien involucrado en el medio forense, Filomeno, piensa que la guerrilla no es responsable de los robos, sino gente común que se aficiona a los muertos. Punto 5. Un amigo de Ignacio, llamado José María Reyes, el payaso, me habla de un grupo llamado La Cofradía, al que él pertenecía al igual que su amante, María Elena Mondragón. Señas de identidad, un lunar en un párpado. Punto 6. Una noche, en un efímero o antro, gracias a Azucena, cantante y puta, encuentro por primera vez a María Elena, custodiada por varias personas, integrantes tal vez de la cofradía, y la sigo hasta un semefo. Punto 7. El ministro del Interior me cita en sus oficinas y
amable y democráticamente me intimida, algo que no me gustaba, demasiadas coincidencias y demasiados puntos oscuros. Si en realidad existía la cofradía y sus actividades en ella eran lo oscuras que parecían, no era lógico que José María Reyes, el payaso, supiese de su existencia, por más amigo que hubiese sido de Nacho, sobre todo cuando no conocía muchas de sus actividades normales. Conclusión: había que seguir al payaso. Domingo, 7 de la noche. Los últimos niños acaban de abandonar el salón. Sería apenas una docena. Que ha quedado vacío, semioscuro. José María Reyes, todavía con la nariz inflamada y los pantalones bombachos de rayas verdes y amarillas, recoge vasitos y platos de plástico, restos de gelatinas y pasteles, y envolturas de dulces y chocolates que han quedado regadas por todas partes. Yo me oculto en mi automóvil, estacionado en la acera de enfrente. Es una ventaja que el lugar, en vez de paredes, tenga enormes cristales por todos los flancos, aunque de cualquier modo, ¿quién iba a sospechar de un salón de fiestas para niños? José María se encarga de barrer y luego dejo de observarlo. De seguro ha ido a desmaquillarse. Al cabo de unos minutos sale con ropa de calle, apaga las luces y se encarga de cerrar meticulosamente el establecimiento antes de meterse a su coche. ¡Siga ese automóvil! Quisiera decirme a mí mismo de nueva cuenta, ya aficionado a los churros gringos que desde hace unos días me he dedicado a imitar. Enciendo el motor, asegurándome de que nadie se dé cuenta de mi presencia. Me he disfrazado con una peluca rubia y ahora yo parezco el payaso dentro de mi bocho blanco. Y comienzo la carrera más espectacularmente estúpida de mi vida. Mi perseguido avanza a toda velocidad, como si se le fuese la vida en ello, pasándose semáforo tras semáforo, virando en las calles menos pensadas, mientras yo trato de hacer lo propio sin que mis movimientos sean demasiado obvios. En un santiamén atravesamos la ciudad de un extremo a otro, el payaso vestido de civil y el civil vestido de payaso, desde Pantitlán hasta San Ángel, hasta llegar, son las 8 de la noche, ya está completamente oscuro, a una callecita empedrada, no en la zona estrictamente residencial, sino a un lado, cerca del periférico. Se detiene frente a una casa de cantera gris de 2 pisos, mediana, pero que en el tamaño suficiente para ser considerada un lujo. Ni con 10 años de mi sueldo, pienso. Yo vuelvo a estacionarme a unos metros. La trama policíaca no podía fallarme a mí, experto en escándalos, y a los pocos minutos no tarda en llegar otro automóvil, esta vez en un Chevrolet del 98, del cual desciende un hombre calvo y trajeado, idéntico a Kojak o Jules Briner en sus mejores años, que lleva del brazo, lo sabía, a una mujer de vestido y chamarra de cuero negros, que no puede ser otra que María Elena, la amante de Ignacio. Espero a que entren a la mansión. De los intocables he pensado, o algo así como los Monsters, para bajarse del coche y acercarme sigilosamente a la puerta. Camino unos pasos, pero mi sigilo no ha de ser mucho porque, justo cuando estoy a punto de asomarme sobre la reja de hierro que oculta un minúsculo jardincito, un par de guaruras, ahora estamos en El Padrino, o más grave aún, en Scarface, me detiene de improviso y me lanza al suelo. Tienen sus típicas gabardines desgastadas y sus aún típicas caras de bulldogs, lo que no obsta para evitar mi típico miedo. Me levantan entre los dos y me conducen, no toco el piso, hasta la esquina, donde se dan vuelta. Pienso, va a ser una de aquellas. ¿Qué andas mirando, pendejo? Me grita Van Damme. Muy cabroncito. Secunda Terminator. Ni siquiera me dan tiempo de hablar. De inmediato siento los primeros puñetazos y las primeras patadas. Luego todo se vuelve negro, muy negro. Me insertan por la fuerza en las profundidades de la noche. Una noche de la que no despertaré, sino hasta muy tarde. Lejos, en una miserable cama de hospital, a la que seguramente nadie irá a visitarme. O peor todavía, irá Filomeno, odiando cada vez más a Nacho, a María Elena y a Navarro, y más, y mucho más a mí mismo que a ningún otro. Acerté 100% en mis predicciones previas a la madriza. No tenía otra cosa que hacer sino mirar televisión. Estaba frente a mí, encendida todo el día. Desde mi cama,
Yo únicamente podía dedicarme a cambiar los canales o de plano le bajaba el volumen, pero nunca tenía las fuerzas para apagarla. Era una especie de compañía inevitable, un lazo que me mantenía unido al mundo a pesar de las mayugaduras, los moretes y el cuarto de hospital del que había intentado escapar en 2 ocasiones, solo para ver frustrada mi huida con los ruegos y los regaños de las enfermeras. 200, no sé cuántos canales para escoger. Solo en semejantes circunstancias, siendo televidente obligado, uno tiene la paciencia de contarlos, de pasar la vista por ellos al menos unos instantes. Y sin embargo, mi aburrición pronto cedía a la somnolencia. Me encontraba en un estado letárgico, entre la vigilia y el sueño, omnibulado por las voces y las imágenes que salían del aparato y los medicamentos que me prescribían. Sin darme cuenta de la hora, cada canal tenía un reloj del lugar donde era transmitido, cerca de 10 usos horarios. La televisión me sumergía en cientos de hechos inconexos y a la vez idénticos. No había diferencia entre mirar las vísceras esparcidas de un combatiente en Zambia y la sangre derramada de un personaje de telenovela, entre los tanques que aplastaban una manifestación en Turquía y los barcos que arrastraban un puerto en una serie china. De gran éxito, por lo que sé. Verdad y ficción son ya, desde hace muchos años, términos en desuso. Apenas existe diferencia entre una y otra cosa, o quizá lo que se ha borrado completamente sea la palabra ficción, que suena a mentira, a engaño, a timo. Ahora todos los lectores y televidentes y cinéfilos solo estaban interesados en historias verdaderas, en recreaciones de hechos, imitaciones de la realidad. Nos enfrentamos a un neorrealismo implacable. Solo le creemos a un actor si sabemos que está repitiendo una escena auténtica, y resulta aún mejor si podemos descubrir en la pantalla lágrimas, sangre y dolor auténticos, o que nos han dicho que lo son, es decir, si los actores actúan sus propios sentimientos frente a las cámaras. La fantasía parece proscrita, la imaginación prohibida. ¿Para qué tales evasiones cuando se puede echar mano de protagonistas verídicos, sujetos que tienen sus propias pasiones y están deseosos de manifestárnoslas? Exhibicionismo máximo, a millones de espectadores que los vemos sufrir y morir, y desangrarse desde la comodidad de nuestros hogares. ¿Cómo no he de saberlo yo, que contribuyo desde la prensa a comercializar el mismo fenómeno? Al fin detuve el torbellino de canales, más por casualidad y hartazgo que por una elección determinada. Ante mis ojos, indiferentes al principio, seducidos después por el escándalo, sí, el escándalo y el morbo, desfiló la imagen de Belinda Santos, una de las conductoras de los antiguos reality shows, una puertorriqueña de Chicago, de largas y esbeltas piernas morenas, que distraen la atención de su inglés macarrónico y su maravillosa estupidez rapante. Solo la había visto 2 veces antes de esta, en una entrevista a una mujer casi obesa que le había cortado la lengua a su marido por haberle sido infiel con una modelo que anunciaba cervezas. Supongo que pensó, bíblicamente, que había extirpado el primer órgano del pecado. Después de que la cercenadora habló, el marido, que seguía viviendo con ella, relató cómo había aprendido a hablar a señas, traducidas con letreritos en la pantalla que decían cosas como: "Lo que más lamento es no poder besar a mi esposa como antes". En la otra, un par de ancianitos, acompañados de sus nietos y bisnietos, daban consejos prácticos para mejorar el cunilingus. ¿Sería acaso una obsesión de la conductora? Pero en esta ocasión el tema era menos frívolo o más macabro. Un par de encapuchados, temerosos de ser reconocidos, hablaban sobre las bondades de la necrofilia. Necrofilia, Explicaba Belinda con su terrible acento. según Freud, pronunciado Freud, es la perversión sexual consistente en obtener el mayor placer sexual con cadáveres. Y luego le pedía al primer incógnito, al menos podría deducirse que se trataba de un hombre relativamente joven, que explicara con el mayor detalle posible, pero sin utilizar términos obscenos, cómo practicaba su, entre comillas, afición. El sujeto, con una voz distorsionada por computadora, como si R2D2 hablase de necrofilia, se extendía sobre el calor que se conservan los cuerpos al morir y el gusto que le proporcionaba arrancar un poco más de vida de un cuerpo muerto. En ese momento, Belinda lo interrumpió y pasaron 5 minutos de comerciales, una nueva línea de muñecas y otra de los juegos de video. El día del niño no estaba tan lejos. De regreso,
Belinda se dirigió al otro sujeto, que resultó ser una mujer. Se le veía el busto a pesar de que la computadora distorsionaba su voz como si estuviese hablando Darth Vader. De inmediato, se puso a hablar de las causas fisiológicas del rigor mortis y de las ventajas que esto reportaba para cualquier necrófilo hetero o bisexual. Imagínense un cuerpo que no se cansa ni se agota, dijo con una lubrosidad pornográfica que se permeaba su tono de robot ronco. La parte más interesante, o la que más me interesó a mí, fue cuando, después de inútiles y anodinas exposiciones de una psicóloga sexual nada sexy, la conductora les preguntó a sus invitados cómo obtenían sus objetos de deseo. La mujer Darth Vader estaba a punto de contestar, cuando, dando un portazo, Azucena, vestida como azafata de avión comercial, se introdujo en mi habitación. ¿Qué cochinadas andas viendo? Fue lo primero que me dijo, mirando la tele de reojo. ¿No te basta con lo que escribes? Y la apagó. Ni siquiera me dio tiempo de reprochárselo. Ahora dime. ¿Quién te hizo esto, bebé? ¿En qué culo te metiste ahora? Demasiadas preguntas para un solo momento. No me dolía nada, pero puse cara de moribundo, como si me costase trabajo hablar. Pobrecito mío. Continuó Azucena. Ten, te traje unos chocolates. Sacó una bolsita y la puso sobre el buró. A ver, déjame verte bien. Me apachurró los cachetes, me tocó la frente para ver si tenía calentura, y tras comprobar que no, empezó a acariciarme el cuello por debajo de las sábanas. De eso a meter su mano hasta mi sexo y manipularlo no hubo mucho trecho. Ahora sí me dolían las piernas, y cuando por fin mojé sus dedos, que limpió en la bolsa de su saquito azul marino, ya me encontraba completamente agotado. Estoy seguro de que pronto estarás mejor. Terminó, me dio un beso en la frente y se fue con la misma rapidez con la que había entrado. Busqué el control remoto, pero antes de que pudiese hallar de nuevo el canal de Belinda, escuché unos golpecitos en mi puerta. «Adelante», dije apenas. Era, vaya sorpresa, mi padre. «Hola papá, qué gusto», le dije sin ocultar la ironía. Supe que estabas aquí. Me respondió con su tufillo diplomático de siempre. «Gracias, ya viniste, ya viste lo jodido que estoy. Adiós». ¿Por qué siempre has de ser tan grosero? Se sentó en la cama como si nada. Era el mismo viejo terco y resentido de siempre. Ahora se desempeñaba como coordinador de asesores de no sé qué funcionario menor que podría haber sido su nieto. Ya lo sabes, Agustín. Los padres solo sirven para puta cosa. Darnos consejos lo suficientemente buenos como para que los odiemos por ellos. Así que estoy de nuevo para hacerte el favor. Ahórratelo, papá. Prefiero tener mis propios motivos para odiarte. Su bigote entrecano y su marcado acento sinaloense me repugnaban. Ambos empezó a usarlos cuando fue secretario particular de un norteño que llegó a subsecretario. Te estás metiendo en Honduras. Continuó imperturbable. Allá tú si quieres convertirte en coladera. ¿Y desde cuándo te importa tanto mi salud? Toda la vida. Se burló. Mira, como sabes, yo ya tengo mi experiencia en estas cosas. He sido de todo en el pinche gobierno, desde ayudante hasta secretario de un subsecretario y director adjunto en una paraestatal. Y he estado con los del viejo régimen y ahora estoy con los del nuevo. Conozco esto más que tú, Agustín. Créeme, y te voy a decir una cosa, una sola. A lo largo de todos estos años, de tantos y tantos puestos de ver y subir y bajar a la gente, solo he descubierto una ley infalible que no admite excepciones. Te la voy a decir y espero que te sirva. Gozaba con su tono admonitor y grandilocuente, como si al fin tuviese la oportunidad de darme algo verdaderamente valioso. En política siempre ganan los malos. Siempre. Así que ándate con cuidado. El viejo sonrió, agitó su bigote, se levantó de mi cama y antes de irse me dio unas palmaditas en el hombro. Cuando al fin pude encender la tele, el programa de Belinda había terminado. Y así concluimos la parte 12 de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros. Te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.